Un viajero se pierde en el desierto. Lo que encuentra lo cambia todo. El sol ardía con una intensidad despiadada, pintando de fuego la inmensidad del desierto. Un hombre, con los labios partidos y los ojos vidriosos, avanzaba tambaleándose sobre la arena infinita. Cada paso parecía arrancarle un pedazo de vida, pero había algo que lo mantenía de pie. No era el miedo a la muerte, ni el deseo de sobrevivir. Era algo más profundo, más desgarrador. Entre murmullos apenas audibles, repetía una frase que parecía clavarse en su alma: no puedo fallarles, no puedo fallarles. De repente, cayó de rodillas. Su respiración era un jadeo desesperado, como si el aire mismo se negara a entrar en sus pulmones. A lo lejos, una figura parecía emerger entre las ondas de calor que distorsionaban el horizonte. ¿Un refugio? ¿Un espejismo? Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras susurraba: por favor, que sea real. Pero lo que encontraría allí no solo cambiaría su vida, sino que revelaría un secreto tan devastador que el espectador no podrá dejar de preguntarse: ¿qué harías tú si la única forma de salvar a otro significara perderlo todo? Hola, bienvenidos, suscríbete, activa las notificaciones y prepárate para disfrutar de una historia increíble. El sol abrasador del desierto de Sonora golpeaba sin piedad sobre la piel agrietada de Emiliano Ramírez. Sus labios, partidos y sangrantes, murmuraban débilmente los nombres de sus pequeños: María Guadalupe, José Antonio, mientras sus piernas temblorosas luchaban por dar un paso más en aquella interminable extensión de arena. Su rostro, irreconocible por las quemaduras del sol, reflejaba el tormento de un hombre que había perdido toda esperanza. La mochila desgastada que colgaba de sus hombros, regalo de su difunta madre, ahora pesaba como si estuviera llena de piedras. En el cielo, las siluetas oscuras de los opilotes dibujaban círculos cada vez más cerrados, como si ya pudieran sentir el sabor de la derrota. Cuando sus rodillas finalmente cedieron y su cuerpo se desplomó sobre la arena ardiente, sus ojos se elevaron hacia el cielo implacable. Las lágrimas, un lujo que su cuerpo deshidratado ya no podía permitirse, se habían secado hacía mucho. En ese momento de absoluta desesperación, su mente viajó hacia atrás, hacia el momento en que todo comenzó, apenas 3 días antes, en su humilde casa de Santa María Tzompa, Oaxaca. La pequeña cocina olía a café de olla y tortillas recién hechas. Mariana, su esposa, preparaba los frijoles negros que tanto le gustaban, mientras las velas de la Virgen de Guadalupe parpadeaban en el altar familiar. Los niños jugaban en el patio con un balón desgastado, sus risas mezclándose con el canto de los gallos del vecino. Era una mañana como cualquier otra en el pueblo, excepto que sería la última que pasarían juntos en mucho tiempo. No te vayas, mi amor, suplicaba Mariana, sus ojos chocolate inundados de lágrimas mientras sostenía entre sus manos callosas el rosario que su abuela le había heredado. Hay otras formas, podemos seguir luchando aquí. Pero ambos sabían que era mentira. La sequía había arruinado la última cosecha, y las deudas se acumulaban como nubes negras sobre sus cabezas. El banco amenazaba con quitarles la casa, y la escuela de los niños cada vez era más cara. Te juro por la Virgencita que volveré, prometió Emiliano, apretando contra su pecho a su esposa y respirando por última vez el aroma a epazote de su cabello. Volveré con suficiente dinero para comprar una casa digna y pagar la universidad de nuestros hijos. No más pobreza, no más humillaciones del patrón García. El grupo de viajeros se reunió al amanecer en la terminal de autobuses de Oaxaca. Eran 15 en total, todos con el mismo sueño grabado en sus rostros: una vida mejor al otro lado de la frontera. Entre ellos estaba Ana Sofía, una niña de apenas 8 años que se aferraba a la falda de su madre como si temiera que el viento se la llevara. Sus grandes ojos oscuros, enmarcados por largas trenzas negras adornadas con listones rojos, miraban todo con una mezcla de miedo y curiosidad. El viaje en autobús hasta Altar, Sonora, fue largo y tenso. Nadie hablaba mucho, cada uno perdido en sus propios pensamientos y oraciones. El coyote, un hombre delgado con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda, les había cobrado todos sus ahorros con la promesa de llevarlos hasta Fénix. 3 días de caminata, había dicho. Pan comido. Pero nada los había preparado para la realidad del desierto.
El calor era como un ser vivo que se arrastraba bajo su piel, robándoles el aliento y la cordura. Las mochilas, llenas de agua y comida al principio, se fueron vaciando demasiado rápido. Los pies, aunque protegidos por buenos zapatos, sangraban por las ampollas. La tragedia llegó al atravesar una zona particularmente traicionera. El grupo caminaba por un sendero estrecho al borde de un precipicio cuando Ana Sofía, agotada y mareada por el calor, tropezó. Su grito atravesó el aire como un cuchillo mientras su pequeño cuerpo se inclinaba peligrosamente hacia el vacío. Sin pensarlo dos veces, Emiliano soltó su mochila y corrió hacia ella, logrando agarrar su brazo justo a tiempo. «Te tengo, chiquita», gritó, mientras la jalaba hacia la seguridad del camino. Pero cuando levantó la vista, su corazón se congeló, el grupo seguía avanzando, alejándose rápidamente. El coyote había dado la orden de no detenerse por nada ni nadie. «Esperen», gritó Emiliano, su voz ronca por la desesperación. «Por favor». Pero sus súplicas solo fueron respondidas por el viento implacable del desierto. Ahora, tendido en la arena ardiente, Emiliano sentía como la vida se le escapaba lentamente. Sus últimos pensamientos eran para sus hijos y para aquella pequeña niña que había salvado. ¿Habría logrado el grupo llegar a su destino? ¿Estaría Ana Sofía a salvo? Los opilotes volaban cada vez más bajo, sus sombras como presagios de muerte sobre la arena. «Perdóname, Mariana», susurró al viento, mientras sus ojos se cerraban lentamente. «Perdónenme, mis niños». El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de un rojo sangre que parecía burlarse de su destino. Y entonces, justo cuando la oscuridad amenazaba con tragárselo todo, un sonido lejano captó su atención. ¿Era eso, el ladrido de un perro? Los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte cuando Emiliano, arrastrándose más por instinto que por voluntad, siguió aquellos ladridos que atravesaban la bruma de su conciencia. Cada movimiento era una tortura, la arena se había incrustado en sus heridas abiertas, y su garganta estaba tan seca que cada respiración se sentía como tragar vidrio molido. El sabor metálico de la sangre en su boca se mezclaba con el polvo del desierto de Sonora, creando un recordatorio constante de su fragilidad. A través de su visión borrosa, una forma comenzó a materializarse en la penumbra, una estructura desvencijada que parecía surgir del mismo infierno. Como esas historias de espejismos que contaban los ancianos en las cantinas de Oaxaca. «Santa Muerte», murmuró Emiliano, recordando las veladoras que su madre encendía en el altar familiar, «si esto es real, te prometo una ofrenda de flores de cempasúchil». La cabaña, construida con maderas gastadas y láminas oxidadas, se erguía como un fantasma en medio de la nada. Un perro flaco, de pelaje amarillento y cicatrices que hablaban de 1000 batallas, lo observaba desde la distancia con una mezcla de curiosidad y recelo. El animal, que después sabría que se llamaba coyote, sería el primero en darle la bienvenida a lo que pronto descubriría era mucho más que un simple refugio. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Emiliano empujó la puerta que crujió sobre sus goznes oxidados. El interior estaba sumido en una penumbra que olía a incienso de copal y desesperanza. Sus ojos, adaptándose lentamente a la oscuridad, comenzaron a distinguir formas que al principio creyó producto de su mente febril, figuras humanas, sombras que se movían en los rincones. Susurros en diferentes acentos que hablaban de sueños rotos y promesas incumplidas. «Ave María Purísima», exclamó una voz cascada desde las sombras. Una anciana emergió de la oscuridad, su rostro surcado por arrugas profundas como los cañones del desierto, pero con unos ojos negros que brillaban con la intensidad de 1000 estrellas. «Otro más que nos manda la Virgencita», dijo mientras se acercaba a Emiliano, quien para ese momento ya se había desplomado en el suelo polvoriento. Isabela, como después se presentaría, era la matriarca de aquella extraña comunidad. Sus manos, nudosas como raíces de mezquite, trabajaron con la eficiencia de años de práctica mientras limpiaba las heridas de Emiliano y le daba de beber agua mezclada con electrolitos. «Tranquilo, hijo», murmuraba mientras lo atendía, «aquí todos somos hermanos en la desgracia». Poco a poco, mientras la fiebre cedía y su mente se aclaraba, Emiliano comenzó a comprender la verdadera naturaleza de aquel lugar. No era solo un refugio, era un purgatorio en la tierra,
un limbo donde las almas perdidas del desierto encontraban un último resquicio de esperanza. En los rincones de la cabaña, familias enteras se apiñaban, compartiendo no solo el espacio sino también sus historias de traición y abandono. Los coyotes, explicó Isabela una noche, mientras compartían un plato de frijoles rancios, nos traen aquí prometiendo el paraíso y nos dejan pudrirnos en el infierno. Su voz temblaba no de miedo, sino de una rabia contenida que parecía hacer vibrar las paredes de la cabaña. Algunos llevan aquí meses, otros años. El desierto se convierte en tu cárcel y tu protector al mismo tiempo. Entre los habitantes del refugio estaba Carmen, una madre soltera de Chiapas que sostenía a su bebé como si fuera su última conexión con la cordura. También estaba don Ignacio, un antiguo maestro de Veracruz que había perdido 3 dedos de la mano derecha en su intento por cruzar un alambre de púas. Cada uno tenía una historia que contar, cada uno cargaba con el peso de sueños destrozados y promesas rotas. Emiliano, movido por una compasión que superaba su propio dolor, comenzó a ayudar en las tareas diarias del refugio. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro en los campos de Oaxaca, ahora reparaban goteras, fortalecían paredes y distribuían las escasas provisiones que llegaban de manera misteriosa cada pocas semanas. Sin embargo, pronto comenzó a notar detalles inquietantes. Las miradas furtivas entre algunos habitantes, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando él se acercaba, los sonidos nocturnos que no correspondían solo al viento del desierto. Había algo más en aquel lugar, algo que se escondía bajo la superficie de la desesperación compartida. Una noche, mientras todos dormían, Emiliano escuchó una conversación susurrada entre 2 hombres cerca de la ventana trasera. El cargamento llega mañana, decía uno. El jefe quiere que todo esté listo antes del amanecer. Las palabras se mezclaron con el aullido del viento, pero fueron suficientes para sembrar una semilla de inquietud en su corazón. Isabela pareció notar su desasosiego. Una tarde, mientras compartían la sombra escasa de un mezquite cercano, la anciana lo miró fijamente y dijo: hay cosas, hijo, que es mejor no saber. Hay verdades que pueden costarte la vida. Sus palabras, cargadas de advertencia y preocupación, solo sirvieron para aumentar la inquietud de Emiliano. La tensión en el refugio crecía día a día, como una tormenta que se acumula en el horizonte. Los más veteranos del lugar trataban a Emiliano con una mezcla de desconfianza y lástima, como si supieran algo que él todavía no comprendía. Las noches se volvieron más largas, llenas de susurros y movimientos furtivos que hacían que el perro coyote gruñera inquieto en la oscuridad. Mientras observaba el sol ponerse una tarde, Emiliano recordó las palabras de su padre: hijo, a veces la salvación viene disfrazada de perdición. Ahora, atrapado en aquel oasis de sombras, comenzaba a entender el verdadero significado de aquellas palabras. Lo que había parecido un refugio podría ser en realidad una trampa, y las personas que lo habían salvado podrían ser tanto sus salvadores como sus verdugos. La verdad comenzó a revelarse una noche mientras Emiliano ayudaba a Isabela a organizar las escasas medicinas que quedaban en el refugio. El sonido de motores en la distancia hizo que todos se quedaran inmóviles, conteniendo la respiración como animales acorralados. Por la ventana trasera, vio llegar 3 camionetas negras sin placas, sus faros cortando la oscuridad del desierto como cuchillos. «Son ellos», susurró Isabela, su voz temblando mientras apretaba el rosario que colgaba de su cuello. «El mismo diablo que nos abandonó aquí». A través de la penumbra, Emiliano reconoció la cicatriz en la mejilla del hombre que bajaba de la primera camioneta. Era el mismo coyote que lo había dejado a su suerte en el desierto. Los recién llegados descargaban cajas y conducían a grupos de personas asustadas hacia un almacén oculto detrás de la cabaña. Entre ellos, Emiliano vio a una niña que no tendría más de 6 años, sus ojos grandes y asustados le recordaron a Ana Sofía. La pequeña tosía violentamente, su cuerpo ardiendo en fiebre, mientras su madre la abrazaba con desesperación. «¿Por qué no hacen nada?», preguntó Emiliano a Isabela, sus puños cerrados con impotencia. La anciana lo miró con ojos llenos de dolor. «Porque nos tienen agarrados del pescuezo, hijo. Este lugar no es solo un refugio. Es parte de su negocio. Nos mantienen aquí como garantía, como advertencia para los que intentan escapar.
Esa noche, escondido detrás de unos barriles, Emiliano escuchó una conversación que le heló la sangre. El coyote, cuyo verdadero nombre era Sergio el Cuervo Mendoza, dirigía una de las redes más grandes de tráfico de personas en la frontera. El refugio era solo una pieza en su macabro juego, un lugar donde almacenar mercancía y mantener rehenes que aseguraran el silencio de las familias que lograban cruzar. En los días siguientes, Emiliano descubrió más horrores. Niños enfermos que no recibían atención médica, mujeres que desaparecían en medio de la noche, hombres que regresaban golpeados después de ser usados como mulas para transportar drogas. La desesperación se respiraba en el aire, más pesada que el calor del desierto. Una tarde, mientras ayudaba a limpiar una de las habitaciones más alejadas, encontró un cuaderno desgastado escondido entre las tablas del piso. Era el diario de Elena Suárez, una madre de guerrero que había muerto intentando proteger a su hijo de los traficantes. Las últimas páginas estaban manchadas de lágrimas y sangre. Si alguien encuentra esto, por favor, no permitan que nuestro sufrimiento sea en vano. Si no luchamos por los demás, ¿de qué vale sobrevivir? Mi pequeño Miguel merece un mundo mejor, todos lo merecemos. Las palabras de Elena se grabaron en su alma como hierro candente. Por las noches, mientras escuchaba los sollozos ahogados de los niños enfermos y las plegarias susurradas de las madres, el peso de la decisión que debía tomar lo atormentaba. Isabela había sugerido que él, siendo el más fuerte y conociendo ahora los caminos del desierto, podría escapar y buscar ayuda. Tienes que entender, Emiliano, le dijo una noche la anciana, su voz apenas un susurro. Si te quedas, terminarás como los demás, roto, vendido o muerto. Pero si logras salir, podría ser nuestra única esperanza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras sacaba de entre sus ropas un mapa dibujado a mano. Lo he estado guardando durante años, esperando a alguien con el coraje suficiente. Pero la decisión no era sencilla. Los traficantes habían dejado claro qué pasaba con los que intentaban escapar. En la pared del almacén, fotografías de cuerpos mutilados servían como recordatorio silencioso. Además, ¿cómo podría encontrar el camino de regreso si lograba salir? El desierto era un laberinto mortal, y un solo error significaría una muerte lenta y dolorosa. Las noches se volvieron un tormento de dudas y pesadillas. En sus sueños, veía los rostros de sus hijos mezclados con los de los niños del refugio. Escuchaba la voz de Mariana susurrándole que fuera valiente, mientras el fantasma de Elena Suárez le mostraba su diario manchado de sangre. La decisión final llegó una madrugada, cuando la pequeña que había visto llegar con fiebre empeoró dramáticamente. Sus labios estaban azules, su respiración era apenas un silbido, y los traficantes se negaron a traer un médico. «Es solo mercancía dañada», escuchó decir a uno de ellos, riendo mientras encendía un cigarro. Esa noche, mientras sostenía la mano ardiente de la niña y escuchaba las oraciones desesperadas de su madre, Emiliano finalmente comprendió las palabras de Elena. La verdadera pregunta no era si debía intentar escapar, sino cómo podría vivir consigo mismo si no lo intentaba. El rostro de la pequeña Ana Sofía, a quien había salvado en el desierto, se superpuso con el de esta niña moribunda, y supo que no tenía opción. «Lo haré», le dijo a Isabela al amanecer, su voz firme a pesar del miedo que le atenazaba el estómago. «Pero no solo escaparé. Voy a sacarlos a todos de aquí». La anciana lo miró con una mezcla de orgullo y terror, sabiendo que acababa de sellar su destino, para bien o para mal. El plan se gestó durante noches de susurros furtivos y días de observación cautelosa. Emiliano, junto con un pequeño grupo de confianza, comenzó a mapear las rutinas de los guardias, los horarios de las patrullas y los puntos ciegos del refugio. Cada botella de agua era guardada en secreto, cada lata de comida escondida entre las tablas del piso. La esperanza, esa luz frágil que casi se había extinguido, comenzó a brillar nuevamente en los ojos de los cautivos. Ramón, un exmilitar de Michoacán que llevaba 6 meses en el refugio, se convirtió en su mano derecha. «Los coyotes son como las víboras», explicaba mientras trazaban rutas en la arena. «Tienen un patrón, solo hay que ser más astutos que ellos». Sus conocimientos tácticos serían invaluables, pero el tiempo jugaba en su contra. La pequeña María, la niña con neumonía,
empeoraba cada día. Una noche, mientras distribuían las últimas provisiones robadas entre las familias, el plan se vino abajo. Uno de los guardias más jóvenes, apodado el Chacal, entró inesperadamente al almacén. El silencio que siguió fue como el preludio de una tormenta en el desierto. Los ojos del guardia recorrieron las mochilas preparadas, las botellas de agua escondidas, los rostros aterrorizados de los cautivos. «Ratas traicioneras», rugió el Chacal, su mano ya en la pistola. «El cuervo sabrá de esto». Sus ojos se detuvieron en Julia, una niña de 10 años que temblaba junto a su madre. «Empezaremos con la chamaca», sonrió con malicia, «para que aprendan lo que les pasa a los que quieren pasarse de listos». Fue entonces cuando algo dentro de Emiliano se rompió. Las palabras de Elena Suárez resonaron en su mente: si no luchamos por los demás, ¿de qué vale sobrevivir? Sin pensarlo 2 veces, dio un paso al frente. «Fue mi idea», declaró con voz firme. «Yo organicé todo. Los demás solo siguieron mis órdenes». El Chacal lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿El héroe del desierto quiere sacrificarse? Bien, el cuervo va a disfrutar esto. Lo que siguió fue una pesadilla de golpes y humillaciones. En una habitación alejada del refugio, convertida en cámara de tortura, Emiliano enfrentó el lado más oscuro de la naturaleza humana. El cuervo dirigía personalmente el castigo, alternando entre golpes calculados y preguntas sobre el plan de escape. ¿Quién más está involucrado?, preguntaba una y otra vez, mientras el cigarro encendido se acercaba peligrosamente a la piel de Emiliano. «Nadie», respondía él, pensando en los rostros de los niños del refugio, en su propia María Guadalupe y José Antonio esperando en Oaxaca. Las horas se convirtieron en días. El dolor se volvió un compañero constante, pero cada vez que su voluntad flaqueaba, Emiliano se aferraba a los recuerdos: el olor del café de olla en su cocina, la risa de sus hijos, las manos suaves de Mariana en su rostro. «Volveré», le había prometido. Ahora esa promesa se había transformado en algo más grande que él mismo. En el refugio, la tensión era palpable. Los traficantes, enfurecidos por la traición, aumentaron la vigilancia y redujeron las raciones de comida y agua. Pero en lugar de sembrar el miedo, el sacrificio de Emiliano había encendido una chispa de resistencia. Isabela, con la sabiduría de sus años, comenzó a organizar oraciones colectivas que eran en realidad reuniones para mantener vivo el plan de escape. Una noche particularmente brutal, mientras el cuervo descansaba de su sesión, Emiliano recibió una visita inesperada. Carmen, la madre soltera de Chiapas, se deslizó en la habitación con agua y un poco de comida. «No está solo», susurró mientras limpiaba la sangre de su rostro. «Tu sacrificio nos ha dado algo que habíamos perdido: dignidad». Los días se mezclaban en una bruma de dolor y resistencia. El cuervo, frustrado por su silencio, comenzó a usar tácticas más crueles. Le mostraba fotos de su familia, amenazando con encontrarlos. «¿Cuánto crees que aguante tu esposa antes de quebrarse?», se burlaba. Pero cada amenaza solo fortalecía la determinación de Emiliano. En sus momentos de lucidez, entre el dolor y las alucinaciones provocadas por la deshidratación, Emiliano pensaba en el diario de Elena Suárez. Entendía ahora por qué había escrito esas últimas palabras con su propia sangre. Había un tipo de libertad en el sacrificio, una fuerza que los torturadores no podían quebrar. Mientras tanto, en el refugio, el plan seguía adelante. Ramón e Isabela, aprovechando que la atención de los guardias estaba centrada en Emiliano, continuaban con los preparativos. Cada golpe que recibía Emiliano era un minuto más que tenían para organizarse, cada grito de dolor era una distracción que permitía mover recursos y planear rutas. «Aguanta, hermano», rezaba Ramón cada noche, mirando hacia la habitación donde torturaban a Emiliano. «Tu sacrificio no será en vano». La pequeña María, aunque todavía enferma, había comenzado a mejorar gracias a las medicinas que ahora podían guardar sin levantar sospechas. El capítulo culmina una noche cuando el cuervo, ebrio y furioso por su fracaso en quebrar a Emiliano, cometió un error crucial. «Mañana terminaremos esto», amenazó, golpeando una última vez el rostro hinchado de su prisionero. «Traeremos a algunos de tus amigos del refugio para que vean lo que les espera».
En la oscuridad de su celda improvisada, Emiliano sonrió por primera vez en días, a pesar del dolor que esto le causaba. El cuervo, en su arrogancia, acababa de darles la oportunidad que necesitaban. Con sus últimas fuerzas, susurró una oración a la Virgencita, no por él, sino por los que pronto intentarían el escape más peligroso de sus vidas. La madrugada llegó envuelta en un silencio espeso, roto solo por el aullido lejano de los coyotes. Isabela, con sus manos temblorosas pero decididas, se deslizó hacia la celda de Emiliano aprovechando el cambio de guardia. «Encontré algo», susurró mientras fingía llevarle agua. «Un túnel antiguo, de los tiempos de la Revolución. Los narcos lo usan para mover su mercancía». El descubrimiento del pasaje secreto fue como encontrar agua en medio del desierto. Escondido detrás de una falsa pared en el almacén, el túnel serpenteaba bajo tierra por casi 1 kilómetro. «Sale cerca de la carretera federal», explicó Ramón, que había logrado explorarlo durante sus turnos de limpieza. «Pero está vigilado en ambos extremos». Emiliano, apenas pudiendo mantenerse en pie después de días de tortura, sabía que tenían que actuar esa misma noche. El cuervo había ordenado una demostración para la mañana siguiente y todos sabían lo que eso significaba. Con el cuerpo adolorido y el rostro desfigurado por los golpes, comenzó a coordinar el escape más arriesgado de sus vidas. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la práctica. Aprovecharían una tormenta de arena que se aproximaba, algo común en esa época del año en Sonora. «La arena cegará a los guardias y cubrirá nuestras huellas», explicó Emiliano mientras Isabela curaba sus heridas. «Pero también podría enterrarnos vivos si nos atrapa en el desierto». Las familias se prepararon en silencio. Madres envolviendo a sus bebés en rebozos para protegerlos de la arena, ancianos guardando las pocas medicinas que quedaban, niños sosteniendo con fuerza las manos de sus padres. La pequeña María, todavía débil por la neumonía, fue cargada por Ramón, quien prometió no soltarla pasara lo que pasara. Cuando el viento comenzó a rugir y la arena comenzó a golpear las ventanas del refugio, supieron que era el momento. El primer grupo, liderado por Ramón, se deslizó en silencio hacia el almacén. Los guardias, maldiciendo la tormenta, se habían refugiado en sus vehículos, dejando puntos ciegos en su vigilancia. Pero nada es perfecto en el desierto. A medio camino del túnel, el llanto de un bebé amenazó con delatarlos. El eco rebotó en las paredes de tierra, amplificando el sonido. Los pasos de los guardias resonaron sobre sus cabezas, y el polvo comenzó a caer del techo del túnel como una lluvia mortal. «Están en el túnel», gritó una voz desde arriba. El sonido de armas siendo cargadas heló la sangre de todos. Las madres abrazaron a sus hijos, los ancianos comenzaron a rezar, y el pánico amenazó con destruir todo el plan. Fue entonces cuando Emiliano tomó la decisión más difícil de su vida. «Sigan avanzando», ordenó con voz firme. «Yo los distraeré». Antes de que alguien pudiera protestar, comenzó a trepar por una de las salidas de emergencia del túnel. «Por aquí, cabrones», gritó al emerger en medio de la tormenta de arena. Sus gritos atrajeron a los guardias como abejas a la miel. Las balas comenzaron a silbar a su alrededor mientras corría en dirección opuesta al túnel, sus pies hundiéndose en la arena traicionera. La tormenta se había convertido en un monstruo rugiente. La arena cortaba como cuchillas, y la visibilidad era casi nula. Los disparos y gritos se mezclaban con el aullido del viento, creando una sinfonía infernal. Emiliano corría por instinto, cada paso una agonía, cada respiración un desafío. En el túnel, el grupo aprovechó la distracción para avanzar. Isabela guiaba a los más débiles, sus oraciones mezclándose con el sonido de sus pasos apresurados. Ramón, con María en brazos, aseguraba la retaguardia. El túnel parecía interminable, un intestino de tierra que los llevaría hacia la libertad o hacia la muerte. La salida del túnel los enfrentó a una nueva pesadilla. La tormenta había alcanzado su punto máximo, convirtiendo el desierto en un infierno de arena giratoria. Avanzaban en cadena humana, cada persona aferrada a la ropa de quien iba adelante. Los niños lloraban en silencio, los adultos rezaban entre dientes, y el viento amenazaba con arrancarlos del suelo. A lo lejos, los disparos y gritos continuaban.
Emiliano seguía corriendo, su cuerpo funcionando solo por pura fuerza de voluntad. La sangre de sus heridas reabiertas se mezclaba con el sudor y la arena, creando una máscara grotesca en su rostro. Pero cada paso que daba alejaba a los guardias del grupo que escapaba, y eso era todo lo que importaba. Por mis hijos, murmuraba mientras corría. Por Ana Sofía, por María, por todos los niños que merecen una vida mejor. Las balas seguían silbando a su alrededor, pero en su mente solo escuchaba las risas de sus pequeños, el canto de los gallos en su pueblo, la voz de Mariana prometiendo esperarlo. La tormenta rugía como un animal herido, tragándose todo a su paso. El grupo de fugitivos finalmente alcanzó la carretera federal, donde varios vehículos previamente coordinados por Isabela los esperaban. Mientras subían a los carros, el sonido de los disparos se había convertido en un eco lejano, perdido en el rugido del viento. ¿Dónde está Emiliano?, preguntó María con voz débil mientras Ramón la acomodaba en uno de los vehículos. Nadie respondió. Todos miraron hacia el muro de arena que se había tragado a su salvador, sabiendo que su sacrificio les había dado la oportunidad de vivir. Los traficantes encontraron a Emiliano desplomado en la arena, a 2 kilómetros del refugio. Su cuerpo, cubierto de sangre y arena, seguía moviéndose débilmente, aferrándose a la vida con la misma tenacidad con la que se había aferrado a su promesa de salvación. El cuervo, furioso por la fuga masiva, ordenó que lo llevaran de vuelta al refugio. «Vas a desear que te hayamos dejado morir en el desierto», gruñó mientras lo arrastraban. La sala de tortura se convirtió en el escenario de una brutalidad sin límites. El cuervo, consumido por la rabia y la humillación, alternaba entre golpes salvajes y preguntas sobre el destino de los fugitivos. «¿Dónde están?», gritaba, mientras el látigo dibujaba nuevos caminos de dolor en la espalda de Emiliano. «¿Quién los está ayudando?». Pero Emiliano había encontrado una fuente de fortaleza que sus torturadores no podían comprender. Cada golpe lo transportaba a un recuerdo diferente, el primer paso de María Guadalupe, la primera palabra de José Antonio, el sabor del mole que Mariana preparaba en las fiestas. «Mátenme si quieren», susurró con los labios partidos, «pero no les diré nada». En la ciudad más cercana, Isabela y el grupo de fugitivos habían logrado contactar con las autoridades. No todos los policías estaban comprados por los traficantes, y las historias de los niños enfermos y las familias torturadas comenzaron a movilizar a las unidades especiales. «Hay un hombre allí», insistía Isabela con lágrimas en los ojos, «un ángel que dio su vida por nosotros». Mientras la policía preparaba el operativo, en el refugio la tortura continuaba. El cuervo, desesperado por el silencio inquebrantable de Emiliano, recurrió a métodos cada vez más crueles. Le mostraba fotos de su familia, amenazaba con encontrarlos, intentaba quebrar su espíritu con promesas de venganza contra los que había ayudado a escapar. «¿Sabes por qué no me rindo?», preguntó Emiliano durante un momento de lucidez, su voz apenas un susurro. «Porque ya gané. Cada persona que salvé es una victoria que no pueden quitarme». El cuervo respondió con un golpe que le rompió 2 costillas, pero no pudo borrar la sonrisa ensangrentada de su rostro. En sus últimos momentos de conciencia, Emiliano pensó en Elena Suárez y su diario manchado de sangre. Ahora entendía perfectamente por qué había escrito hasta su último aliento. Sacando fuerzas de algún lugar profundo de su alma, pidió papel y lápiz. Los traficantes, creyendo que finalmente iba a confesar, se lo concedieron. Con manos temblorosas y visión borrosa, comenzó a escribir: «Queridos María Guadalupe y José Antonio, si están leyendo esto, significa que ya no volveré a casa como prometí. Pero quiero que sepan que su papá no murió en vano. Hay niños que ahora tienen una oportunidad de vivir gracias a lo que hicimos aquí. Hay madres que podrán abrazar a sus hijos una vez más». El sonido de helicópteros interrumpió su escritura. El refugio se convirtió en un caos de gritos y disparos cuando las fuerzas especiales irrumpieron. El cuervo intentó usar a Emiliano como escudo humano, pero él, reuniendo sus últimas fuerzas, se giró y lo empujó hacia los policías, recibiendo en el proceso una bala destinada a los oficiales. Cuando el humo se disipó y el silencio volvió al desierto, encontraron a Emiliano en el suelo, aferrando con fuerza la carta inconclusa.
Su rostro, a pesar del dolor y las heridas, mostraba una paz que contrastaba con la violencia que lo rodeaba. Los médicos que llegaron al lugar solo pudieron confirmar lo que su cuerpo, después de tanto sufrimiento, ya sabía: había pagado el precio máximo por la libertad de otros. La carta, manchada con su sangre pero legible, fue entregada a Isabela, quien prometió hacerla llegar a su familia. Hasta el final, sollozó la anciana mientras la guardaba contra su pecho. Pensó en los demás antes que en sí mismo. Los últimos momentos de Emiliano quedaron grabados en la memoria de todos los presentes. Su sacrificio no solo había salvado vidas, había expuesto una de las redes de tráfico más grandes de la frontera. El Cuervo y sus cómplices enfrentarían la justicia, pero el verdadero testamento de Emiliano estaba en las vidas que había cambiado para siempre. En sus últimos instantes de conciencia, mientras los paramédicos luchaban por mantenerlo con vida, sus labios se movieron en una última oración: Mariana, mis niños, los amo. Elena, cumplí mi promesa, ahora otros tendrán la oportunidad que tu hijo no tuvo. Y con esas palabras, Emiliano cerró los ojos por última vez, dejando tras de sí un legado de amor y sacrificio que el desierto nunca olvidaría. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de la comisaría de Hermosillo cuando Isabela, con manos temblorosas, desplegó la carta ensangrentada de Emiliano. Los policías, periodistas y trabajadores sociales que se habían reunido para documentar el caso guardaron un silencio reverente mientras la anciana, con voz entrecortada por la emoción, comenzó a leer. Queridos María Guadalupe y José Antonio, si están leyendo esto, significa que ya no volveré a casa como prometí. Las últimas palabras de un padre deberían ser perfectas, pero mis manos tiemblan y mi tiempo se acaba. Así que les diré lo que mi corazón necesita que sepan. No morí persiguiendo un sueño de riqueza. Morí defendiendo algo más valioso, la esperanza de que otros niños, tan preciosos como ustedes, pudieran tener una oportunidad de vivir. Hay una niña llamada María que ahora podrá crecer, una madre llamada Carmen que podrá ver a su bebé sonreír, ancianos que podrán morir con dignidad. José Antonio, hijo, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué los superhéroes de tus cómics siempre se sacrifican por extraños? Ahora lo entiendo. No se trata de ser un héroe, se trata de ser humano. A veces, el amor más grande es el que damos a quienes no conocemos. Cuando seas grande, no midas tu valor por el dinero que ganes, sino por las vidas que toques. Sé valiente, pero no temerario. Sé fuerte, pero nunca olvides ser compasivo. María Guadalupe, mi princesa, perdóname por no estar ahí para verte crecer, para espantar a tus pretendientes, para bailar contigo en tus 15 años. Pero quiero que sepas que cada vez que ayudes a alguien que lo necesite, cada vez que defiendas lo que es justo, estaré ahí contigo, tan orgulloso como siempre. Tu corazón siempre fue el más grande de la familia, úsalo para hacer del mundo un lugar mejor. Y cuando la vida te golpee, recuerda que eres hija de un hombre que nunca se rindió. Mariana, amor de mi vida, no me arrepiento de la promesa que te hice de buscar una vida mejor. Aunque no regrese, encontré algo más valioso que el dinero, encontré mi propósito. Perdóname por dejarte sola con esta carga, pero sé que eres la más fuerte de todos nosotros. Cuida a nuestros hijos, cuéntales la verdad cuando sean mayores. Que sepan que su padre no murió como víctima, sino luchando por lo que creía. Encontré un diario aquí, escrito por una madre llamada Elena que murió protegiendo a su hijo. Ella escribió que si no luchamos por los demás, la vida no tiene sentido. Tenía razón. En este lugar horrible, encontré más humanidad y amor que en muchos lugares civilizados. Vi personas compartir su última gota de agua, madres cantando a niños que no eran suyos, ancianos dando su comida a los más jóvenes. A veces, en medio de la tortura, cuando el dolor era insoportable, pensaba en rendirme. Pero entonces recordaba sus rostros, las risas durante el desayuno, el olor del café de olla por las mañanas, los abrazos antes de dormir, y encontraba la fuerza para resistir un poco más. Cada segundo que aguanté fue un segundo más que le di a otros para escapar hacia la libertad. Conocí a personas extraordinarias aquí. Isabela, una anciana que mantuvo viva la esperanza de todos con sus oraciones y su fortaleza inquebrantable.
Ramón, un exmilitar que arriesgó su vida para salvar a otros. Carmen, una madre soltera que me recordaba a ti, Mariana, con su determinación feroz de proteger a su bebé. La pequeña María, que luchó contra la enfermedad con una sonrisa que iluminaba hasta los días más oscuros. No lloren demasiado por mí. He visto demasiadas lágrimas en este lugar. En cambio, vivan. Vivan con compasión, con la certeza de que el amor puede transformar incluso los lugares más oscuros. Estudien, trabajen duro, pero nunca olviden tender la mano a quien lo necesite. Y cuando la gente pregunte por mí, no digan que morí buscando el sueño americano. Digan que viví y morí defendiendo el sueño de que todos merecemos una vida digna, sin importar dónde hayamos nacido. Digan que encontré mi propósito en el lugar más inesperado, que aprendí que la verdadera riqueza está en el amor que damos a otros. José Antonio, cuida a tu hermana y a tu madre. María Guadalupe, mantén vivo ese espíritu bondadoso que siempre tuviste. Mariana, encuentra la fuerza para seguir adelante, como siempre lo has hecho. Y los tres, recuerden que los amaré más allá de la muerte, más allá del tiempo, más allá de las fronteras que nos separan. Los veré en cada amanecer, en cada acto de bondad, en cada momento de coraje. Y si Dios me lo permite, los cuidaré desde donde esté, hasta que nos volvamos a encontrar. Su padre, que los ama eternamente. Emiliano. La voz de Isabela se quebraba más con cada palabra, pero se mantuvo firme hasta el final. En la sala, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los policías más veteranos, acostumbrados a las atrocidades de la frontera, se quitaban las gorras en señal de respeto. Los periodistas, olvidando por un momento su profesionalismo, lloraban abiertamente. Una trabajadora social abrazaba a María, la niña que Emiliano había ayudado a salvar, quien sollozaba en silencio. Esta carta, dijo Isabela finalmente, doblándola con cuidado infinito, no es solo para sus hijos. Es para todos nosotros. Es un recordatorio de que en el lugar más oscuro del desierto, encontramos la luz más brillante del espíritu humano. Emiliano no solo salvó vidas, nos devolvió la fe en la humanidad. Los presentes asintieron en silencio, conscientes de que estaban siendo testigos de algo extraordinario. La carta de Emiliano no era solo un testimonio de amor y sacrificio, era un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia en la vida de otros. Mientras el sol se ponía sobre Hermosillo, tiñendo el cielo de los mismos tonos rojizos que habían sido testigos del sacrificio de Emiliano, su carta comenzaba su propio viaje. Una historia de amor, valor y sacrificio que cambiaría para siempre la vida de quienes la leyeran, recordándoles que incluso en los lugares más oscuros, la luz del espíritu humano puede brillar con más fuerza que nunca. La historia de Emiliano Ramírez se extendió por todo México como fuego en pradera seca. Los noticieros nacionales transmitían imágenes del refugio descubierto en el desierto de Sonora, mientras periodistas de todo el país llegaban a Hermosillo para cubrir lo que llamaban el milagro del desierto. Las fotografías de los sobrevivientes, especialmente de los niños rescatados, se convirtieron en un poderoso testimonio de la crueldad del tráfico humano y de la increíble capacidad del espíritu humano para resistir. En los barrios populares de Ciudad de México, artistas callejeros pintaban murales que retrataban a Emiliano como un santo moderno, con el desierto de fondo y una aureola de cactus. En las iglesias de Oaxaca, su nombre se mencionaba en las oraciones junto a los santos patronos. Los conductores de radio dedicaban canciones de Juan Gabriel y Vicente Fernández en su memoria, mientras que los poetas populares componían corridos que narraban su sacrificio. La familia de Emiliano recibió la noticia en su pequeña casa de Santa María Atzompa. Mariana, vestida de negro y con el rostro marcado por el dolor, mantuvo la compostura mientras los oficiales le entregaban las pertenencias de su esposo, la mochila desgastada, algunas fotos arrugadas. Y la carta que se había convertido en un símbolo de esperanza para miles. Mi esposo, declaró Mariana a los periodistas que se congregaron frente a su casa, no era un santo ni un superhéroe. Era un hombre común que decidió hacer lo correcto cuando la vida lo puso a prueba. Y esa es la verdadera lección que quiero que mis hijos aprendan. Las personas que Emiliano había salvado no olvidaron su sacrificio. Isabela,
con la ayuda de varios activistas y abogados de derechos humanos, estableció la Fundación Emiliano Ramírez, una organización dedicada a ayudar a migrantes abandonados en el desierto. El edificio que alguna vez fue un refugio de horror se transformó en un centro de ayuda humanitaria, donde voluntarios proporcionaban agua, comida y atención médica a quienes lo necesitaban. Ramón, el exmilitar, se convirtió en el director de seguridad de la fundación, entrenando a equipos de rescate especializados en búsqueda y salvamento en el desierto. Cada vida que salvamos, decía mientras instruía a los voluntarios, es un tributo a la memoria de Emiliano. La pequeña María, la niña que había sobrevivido gracias a los sacrificios de tantos, creció para convertirse en médica. Estableció una clínica móvil que recorría los pueblos fronterizos, atendiendo a migrantes enfermos y heridos. En la pared de su consultorio, junto a su título universitario, colgaba una copia de la carta de Emiliano. Carmen, la madre soltera de Chiapas, regresó a su pueblo y fundó una cooperativa de mujeres que ayudaba a madres solteras a encontrar trabajo digno en su propia tierra. Para que ninguna madre tenga que arriesgar la vida de sus hijos en el desierto, explicaba mientras enseñaba a otras mujeres a tejer y bordar. Los hijos de Emiliano crecieron rodeados del legado de su padre. María Guadalupe se convirtió en abogada de derechos humanos, defendiendo las causas de los más vulnerables. José Antonio estudió periodismo, dedicándose a investigar y exponer las redes de tráfico humano que seguían operando en la frontera. La historia de Emiliano inspiró cambios más allá de las fronteras. Políticos y activistas utilizaron su caso para impulsar reformas en las leyes migratorias. Se establecieron más puntos de ayuda humanitaria en el desierto, y las autoridades de ambos lados de la frontera comenzaron a colaborar más estrechamente para desmantelar las redes de traficantes. El diario de Elena Suárez, que había inspirado a Emiliano en sus momentos más oscuros, fue publicado junto con su carta en un libro que se convirtió en lectura obligatoria en escuelas y universidades. Las palabras de ambos, escritas con sangre y lágrimas, continuaron inspirando a nuevas generaciones a luchar por la justicia y la dignidad humana. En el 10º aniversario de su muerte, miles de personas se reunieron en el desierto de Sonora para una ceremonia de conmemoración. Mariana, ahora con canas en el cabello pero con la misma fortaleza en los ojos, encendió la primera vela. A su lado, sus hijos, ya adultos, sostenían fotografías de su padre. Detrás de ellos, una procesión interminable de personas portaba velas y flores, cada una con su propia historia de cómo el sacrificio de Emiliano había tocado sus vidas. La ceremonia culminó con la inauguración de un monumento, una simple cruz de metal en medio del desierto, rodeada de botellas de agua para los viajeros necesitados. En la base, grabadas en español e inglés, estaban las últimas palabras de su carta: el amor puede transformar incluso los lugares más oscuros. Mientras el sol se ponía sobre el desierto, pintando el cielo de los mismos tonos que habían sido testigos de tanto dolor y tanta esperanza, Mariana miró a su alrededor. Vio a los sobrevivientes y sus familias, a los voluntarios y activistas, a los periodistas y políticos, todos unidos por el legado de un hombre que había elegido el amor sobre el miedo. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, le dijo a María, la doctora que su esposo había ayudado a salvar, mientras observaban a la multitud dispersarse bajo el cielo estrellado. Emiliano siempre quiso dar una vida mejor a sus hijos. Y lo logró, no con dinero, sino enseñándoles la lección más valiosa de todas, que una vida vivida por los demás es una vida que vale la pena vivir. El desierto guardó silencio, como si asintiera en acuerdo. En la distancia, un coyote aulló, su voz mezclándose con el viento que susurraba entre los cactus. La historia de Emiliano Ramírez había terminado, pero su legado continuaba vivo en cada acto de bondad, en cada mano tendida hacia el necesitado, en cada luz de esperanza encendida en la oscuridad. Gracias de corazón por acompañarnos en esta historia que nos ha tocado profundamente. Nos encantaría saber qué opinas sobre el desenlace y desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Si esta historia resonó contigo y quieres disfrutar de más relatos como este, haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides darle like y suscribirte a Relatos Inolvidables 2. Juntos podemos seguir compartiendo historias que emocionan, inspiran y nos conectan como una gran comunidad. Tu apoyo es lo que nos permite continuar trayendo relatos que iluminan vidas.
Nos vemos muy pronto, aquí, en Relatos Inolvidables 2.